Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por un nuevo espacio en este módulo de evangelismo. Estamos dando paso a nuestro siguiente tema, que es el tema número 9. Este tema es el mensaje evangelístico. Amén. Porque ya, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios por medio de su sabiduría, agradó a Dios mediante la necesidad la necedad de la predicación. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. El mensaje de Dios se ha proclamado desde tiempos antiguos. Noé, por ejemplo, predicó por años, con el objeto de que los hombres fueran salvos. Pero la interrogante surge, ¿cómo presentar la palabra de Dios en forma comprensible y sencilla? Las escrituras nos enseñan los pasos siguientes. La necedad de la predicación. Amén. El contenido del mensaje. El centro del mensaje evangelístico debe ser Cristo. En la vida del cristiano nos encontramos con personas que se oponen al evangelio, pero en lo más íntimo de su corazón anhelan encontrar una solución al problema de su alma perdida. Otras, cuando se les presenta a Cristo, argumentan una serie de objeciones. Pablo dividió a las personas de la siguiente manera: los que piden señales, los que buscan sabiduría, los que creen que es tropiezo el Evangelio, los que consideran una locura la predicación, los llamados, quienes consideran la palabra como poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Con esta clasificación se pretende señalar que con este tipo de personas nos hemos de encontrar, pero debemos saber que es como un martillo que quebranta la pierna, que llega como espada a penetrar a lo más profundo de su ser, porque esta es la voluntad de Dios, salvar al creyente por medio de la predicación. Amén. Vamos a hacer un breve resumen. ¿Cuáles son las personas? Las que piden señales, las que buscan sabiduría, los que creen que es tropiezo el evangelio, los que consideran la locura la predicación y los llamados. Amén. Quien comparte el testimonio en su fe debe llevar un mensaje claro que pueda entender el receptor. La mayoría de nosotros no presta atención al orden del mensaje. Esto debe llevar una secuencia, para lo cual sugerimos el siguiente bosquejo: señalar la condición del hombre delante de Dios. Se requiere conocimiento de la palabra para poder hacerlo. Es importante señalar que el hombre es pecador y está fuera de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, lo que significa que puede estar separado física, espiritualmente y eternamente de Dios, separado. Se debe conocer que el hombre está separado de Dios. Se debe presentar la solución, la esperanza. Inmediatamente después de señalar la condición pecaminosa del hombre, es preciso decir que Dios ama al hombre y que desea que todos procedan al arrepentimiento para la salvación. Hay que mencionar que Jesús tomó forma humana para venir a morir en la cruz del Calvario, sustituyéndonos. Dios hizo la parte que le correspondía, ahora le corresponde al hombre arrepentirse y creer en Jesucristo. El pecador debe saber que nuestro Padre Celestial es un Dios perdonador y que mediante su propia justicia se olvidará de todo pecado perdonándole. ¿Cómo transmitir el mensaje? El apóstol Pablo llevó el mensaje eh, del Evangelio al pueblo gentil. Él era un hombre común,
las mismas pasiones y deseos y emociones que las nuestras. Estuvo en Corintios en medio de una gran multitud con debilidad y tembló. Y no queremos hablar. Hemos de reconocer que Dios es quien nos ha enviado a llevar la palabra, por lo tanto, dejamos que el Espíritu actúe a través nuestro. El mensaje se ha de caracterizar por sencillez, por la sencillez de su composición. Así, después no con excelencia de palabra. ¿Cómo transmitir el mensaje? No con excelencia de palabra. Hay que anunciar las buenas nuevas con palabras sencillas, fácil de comprensión. Se debe evitar palabras corrompidas que nada edifican. Yo añadiría a esto palabras hirientes o palabras confrontativas. El Señor enseñaba, dicto de mandamientos, pronunció juicios y todo con un lenguaje sencillo, de manera que le entendían los del vulgo como como los más altos, de manera que se cumplió el Salmo 119. Se debe evitar la terminología que únicamente que el pueblo Dios conoce, teofanía, parucía, ministro, ministerio, etcétera. Toda frase complicada se debe eliminar, ya que las frases cortas son mensajes, no con excelencia de sabiduría. Y por misericordia Dios nos ha revelado misterios, cosas ocultas que se han de entender por medio del Espíritu. Quien no ha nacido de nuevo, ¿cómo entenderá si su estado natural? Si no ha nacido de nuevo, ¿cómo ha de entender su estado natural? Él nunca asimilará, a menos que exista un cambio de mente, metanoia. Por lo tanto, debemos ser evitados de hablar profundidades, lucirnos y contender por la palabra, no con palabra persuasiva. El libro de los Hechos narra que dos hombres elocuentes se levantaron, lograron persuadir a muchos. Sin embargo, esta obra no duró mucho, sin lugar a dudas, porque era una obra humana que afectó únicamente la mente y los sentidos de los oyentes. Dar palabra con demostración de espíritu y poder no es totalmente, no solamente cuando se observan nacionales, liberaciones o milagros. Recordemos que es mejor entrar a la vida eterna manco o cojo que teniendo dos manos, dos pies y ser echado al fuego eterno. Muchas veces no ocurre nada aparentemente. A decir verdad, cuando el Espíritu habla, redarguye, convence de justicia, juicio y pecado. El pecador queda tocado por el Espíritu y posteriormente, tras un arrepentimiento, llevado a la cruz, convirtiéndose a Jesucristo. No precisamente por medio nuestro. Debemos recordar que las señales seguirían a los que creen para que nuestra fe no esté fundamentada en sabiduría humana, humanismo. Amén. Quienes argumentan no tener conocimiento para proclamar el Evangelio eluden su responsabilidad. Ninguno sabe si posee el don de predicar o enseñar hasta no hacer la prueba con honestidad y perseverancia. Amén. Es decir, ¿cómo saber si tengo el don si nunca lo pongo en práctica o si nunca trato de hacerlo? Wow. Quien se dedica al evangelismo debe ser una persona estudiosa de la palabra y sabida. Su objetivo tiene que ser presentar un mensaje sencillo, pero entendible. Dios busca hombres y mujeres que con valentía y amor permitan al Espíritu dejarse usar en la hermosa tarea de tirar la red y pescar hombres. Amén. Damos la gloria a Dios y esperamos haber sido de bendición. Que Dios le bendiga. Amén, amén y amén.